un proyecto de materia. Ya habíamos hablado de algunas características de ellos. Ustedes tenían que ir conformando su grupo. Hoy día no lo van a entregar todavía a los grupos, así que quédense tranquilos. Sin embargo, vamos a hacer definiciones de cómo van a presentar su propuesta. ¿Listo? A partir del día martes van a traer sus respectivas propuestas de proyecto. Y hasta ese día, obviamente, tienen que tener definido el grupo de trabajo, el equipo con quienes ustedes vayan a... Algunas preguntas que les estaba haciendo por ahí, por ejemplo, alguien preguntaba si pueden hacer grupo con los del otro paralelo. No pueden hacer grupo con los que vienen en el otro grupo, tienen que hacerlo por entre. ¿Listo? Vamos bien. Primero, habíamos quedado en la cantidad de alumnos. Quedamos de 6 alumnos cada grupo, ¿cierto? Habíamos definido algunas características que deben cumplir cualquier software que ustedes hagan en la materia, tanto en ingeniería de software 1 como en ingeniería de software 2. Y esas 3 características estaban dadas por 3 palabras o 3 puntos. ¿Alguien recuerda cuáles son esos? Eso, ¿no? Calidad, productividad e innovación. Es decir, siempre que piensen en una propuesta de proyecto, deben asegurarse que estos 3 referencias o desafíos están en condiciones de ponerlos el día que presenten, por ejemplo, su proyecto. Yo les decía en la clase anterior, no lo vamos a poner contento porque el software funcione. Obvio que va a funcionar. Si no funciona, no van a entrar, simplemente no haya que vengan si no funciona. Pero repito, no vamos a calificar en que porque funciona van a tener una nota. Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que tenga calidad en el producto, que el proceso que hubieran ocupado hayan aplicado cierto tipo de técnicas, estrategias, herramientas que les haya facilitado alcanzar la productividad. Y obviamente, además, con un buen grado de innovación. Para la calidad habíamos definido algunas referencias. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿Cómo sabemos si un software más o menos tengamos una idea si es de calidad? De las expectativas. Algo como 7. Debe ser correcto, eficiente, fiable, facilitado. Exactamente. Entonces, es probable que cuando hagamos cualquier presentación en la materia, yo les pregunte sobre alguno de ellos. El proyecto debe cumplir con todo de ellos, con cada uno de esos puntos. Ustedes tendrán que demostrar qué han hecho para que sea correcto, qué hicieron para que sea eficiente, qué es lo que han hecho para que sea fiable. El otro día habíamos hablado de un software que funciona, no me garantiza que sea correcto. Un software que sea correcto no me garantiza que sea eficiente. Un software que sea eficiente no garantiza que tenga fiabilidad y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son una especie de parámetros, métricas que nos permiten justamente evaluar, en este caso, la calidad del software. Es como, no sé, imagínense ustedes compran una hamburguesa y para saber la calidad de la hamburguesa no simplemente lo van a mirar desde un punto de vista. Van a analizar un conjunto de factores que finalmente va a determinar la calidad de la hamburguesa. No sé, su tamaño, su proteína, su higiene, su presentación, tantas cosas. Es probable que hasta ahora siempre que han hecho un software, no sé, se abrazaban, se felicitaban con el software funcionaba o ocurría. Eso no está mal, es parte del proceso. Ahora lo que tenemos que buscar son estos 3 desafíos que vamos a colocar. ¿Qué tienen que hacer para lograr un producto de calidad? ¿Tendrán que, no sé, nacer de nuevo? No. ¿Tendrán que empezar aún? Tampoco. Solo querer hacerlo. Hay una palabra que representa mucho a la calidad. Esa palabra es el compromiso. El compromiso de querer hacer las cosas de la mejor manera posible. Como dice el dicho, siempre que hagan algo, háganlo bien. Si no lo van a hacer bien, es mejor no hacerlo. Y eso habla mucho de un profesional. En el ámbito de lo que comentábamos en la clase anterior, hemos dicho que el profesional del software es el ingeniero de software. No existe nadie más que sepa de software que no sea un ingeniero de software.
Y a lo largo de las clases que vamos a tener, seguramente vamos a conversar bastante al respecto. Y con mayor seguridad, seguramente, cuando estén haciendo presentaciones de proyectos o nos podamos reunir para hacer alguna revisión. Sobre las propuestas, van a traer por lo menos unas 4 propuestas cada grupo. Deberían traer. Si quieren traer una, traigan, tampoco tengo problema. Pero la recomendación es que traigan por lo menos unas 3 o unas 4. ¿Por qué? Porque ocurren ciertas situaciones que deben tomarlas en cuenta. La primera, cuanto más pronto tengan su proyecto aprobado, más pronto van a empezar a trabajar. Ya hemos definido una fecha de entrega, ¿no es cierto? ¿Para cuándo está? 200 más o menos del 20, un poquito más, 20, 21, 22, 23 de noviembre, es decir, 2 semanas antes del último día de clase. El proyecto debe estar plenamente terminado. Silencio ahí atrás, si van a conversar, váyanse afuera. Decíamos, tenemos una fecha final de presentación que está fijada más o menos para la última semana de noviembre. Lo que no quiere decir que va a ser la única presentación que van a hacer. Es probable que en cualquier momento se les solicite alguna, algún avance en el proyecto. Y no tendría por qué avisarles que hay una presentación. ¿Por qué no tendría que avisarles? Por esta razón. El proyecto con el cual ustedes van a trabajar, el proceso de software que van a ocupar debe estar basado en Scrum. Y al ocupar Scrum, ya tiene que saltarle cierto tipo de alertas. Primera alerta, ¿cuál es? Scrum no hace una simple y sola entrega. Con Scrum, ¿qué hacemos? Varias entregas. Varios incrementos. No sé, hasta diciembre, noviembre, ¿cuántos meses faltan? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3, 4 meses. ¿Qué dice Scrum? ¿Cuánto es el tiempo mínimo o máximo que debería durar cada sprint? 2 semanas. Dice entre 2 a 4 semanas cada sprint. Es probable que el día martes muchos de ustedes ya van a tener su proyecto, digamos, definido. Eso significa que de ahí empieza a correr el tiempo. Entonces, contando ese día, en el peor de los casos, en 4 semanas después de ese día, ¿qué tendrían que tener? El primer sprint plenamente terminado. ¿Y tener el primer sprint plenamente terminado qué significa? Tener una versión de software operativa. Un incremento. Desplegar en producción. Por eso es que no necesito decirles o fijarles una fecha de entrega. Ahora, mira, es que ese día no traigo mi máquina, no necesitan algo como eso. ¿Dónde van a desarrollar el software? ¿Van a desarrollar directamente en su máquina y lo van a tener todo y cada uno va a tener su propia máquina? No. Tienen que ocupar infraestructura de desarrollo de software basado en un ambiente colaborativo, en línea. Lo único que necesitan es algún dispositivo conectado a internet que pueda acceder a donde está su repositorio, su infraestructura. Tienen que tener una infraestructura donde desplieguen eso. Basado en herramientas desde la gestión de la planificación del proyecto, pasando por herramientas case, obviamente herramientas de implementación, y ni hablar de herramientas de pruebas de desarrollo. No hay más el desarrollo ese, por ejemplo, como algún día alguien puede decir, no vino mi compañero y no hay. No existe. Es un equipo. Otro detalle, el proyecto que van a hacer en esta materia también es válido para ingeniería de software 2. Es decir, el proyecto que van a proponer o van a presentar, ese mismo proyecto lo van a seguir trabajando en ingeniería de software. Sin embargo, no pueden tampoco
hacer algo que de repente algunos se puedan confundir y decir, mire, este es el software que hay que hacer y esta parte lo voy a hacer en Ingeniería de Software 1 y esta otra parte lo voy a hacer en Ingeniería de Software 2. No existe. La definición del proyecto es válido para esta materia. En Ingeniería de Software 2 va a pasar lo que tiene que pasar con cualquier software. Cualquier software por naturaleza siempre evoluciona. No necesitan pensarlo ahora para decir, esto lo voy a hacer en Ingeniería de Software 2. No existe. Pero sí deben ser conscientes que el desarrollo que van a hacer deben continuarlo allá. Por ejemplo, un detalle. ¿Por qué les adelanto esto? ¿Por qué ocurre? Vamos a suponer que terminó Ingeniería de Software 1, aprobaron una materia, empiezan el nuevo semestre que incluye Ingeniería de Software 2, ¿y qué es lo que hace mucha gente? Empieza a borrar todo aquello que ya aprobó. ¿Por qué? Porque necesita espacio en su máquina, en su infraestructura. Algunos hasta en su mente borran contenido. Ese va a ser un error grande porque en Ingeniería de Software 2 lo van a reusar. Antes de repente era válido, no es que mi compañero se fue y se lo llevó todo. Bueno, tal vez antes podía ser una situación como esa porque se trabajaba prácticamente de manera local. Hoy no hay esa posibilidad. Cada quien tiene su propia rama. Habrá una rama principal, seguramente que sí. Pero las herramientas es lo que va a definir la forma de cómo desarrollar el software. Y eso tiene que ver con productividad. Entonces, esa es otra característica. El proyecto va a seguir siendo válido para el semestre número 2. ¿Qué pueden presentar como propuestas de proyecto? En la clase anterior habíamos comentado algunos ejemplos de lo que no puede ser un proyecto de esta materia. ¿Qué habíamos dicho que no puede ser? ¿No debería ser una buena idea? Eso, ¿no es cierto? Los sistemas de información o software de gestión. ¿Por qué? Por distintas razones. Uno, porque son sistemas muy simples, con una complejidad que solamente es tamaño, o sea, su complejidad está en el tamaño. Son sistemas enormes. Y no quiero que presenten sistemas enormes. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo que presenten esté completamente terminado, que no quede nada pendiente. Un sistema de información es enorme. Y ustedes lo conocen, lo han hecho en el sistema de información 2. En el sistema de información 2 lo presentaron. Y ustedes saben que lo que presentaron era cualquier cosa. Para efectos de la materia servía porque el propósito es distinto. Acá precisamos que genere un producto. ¿Qué es un producto? Un producto es algo que está, para empezar, completamente terminado. Para continuar, es algo que está probado. Y está tan probado que ustedes, como desarrolladores, no tendrían por qué tener la más mínima duda de estampar su firma y comprometerse y extender una boleta de garantía de lo que están haciendo. Al igual que cuando uno compra un producto. Yo compro el producto mínimamente sin una garantía, por ejemplo. Si el que me está vendiendo sabe que lo que vende es bueno, me lo va a dar esa garantía. ¿O no? Sí. Tenemos que pensar así porque al final del cabo somos profesionales y no existe en teoría nadie más que haga mejores cosas en cuanto a software que no sea un ingeniero de software. Y por otro lado se supone que para ustedes no existe nada más interesante en la vida que no sea hacer software. ¿No es cierto? ¿O tienen cosas más interesantes que hacer software? No creo. Porque si eso fuera verdad, ¿qué hacen acá? Les podría preguntar. Uno tiene que estar donde se siente cómodo. Es como alguien dice, voy a vivir, voy a cobrar, voy a ganar, haciendo aquello que realmente me encanta. En cambio, aquel que no sé, cada vez que hace software le significa una tortura, como que estuviera renunciando a sus mejores años de vida o cosas por el estilo. Si hoy piensa así, imagínense cómo va a ser el resto de su vida. Un lamento permanente. Entonces yo asumo que todos ustedes, si alguna pasión tienen en su vida, es esta.
el desarrollo de software. Así lo veo, así lo voy a tratar, eso voy a esperar de cada cosa, de cada proyecto que vayan a hacer. Por ejemplo, ustedes traen una propuesta. Si esa propuesta de ese software es medio, no sé, muy escaso, muy simple, muy básico, es la representación de ustedes. Son ustedes, es lo más que pueden dar. Si algo no hace el software, no van a decir es porque el cliente no lo pidió. Porque no existe cliente definido para la propuesta del cliente. ¿Qué van a decir? No se me ocurrió, simplemente eso. ¿Por qué? Porque, repito, el proyecto no tiene un cliente, no hay encargo, no van a decir este software lo estoy haciendo por encargo de esta empresa. Vamos a ir en una categoría, habíamos definido cuál es la categoría que vamos a ir. Eso, ¿no es cierto? Una especie, cada equipo, cada grupo de ustedes es una startup. Este tipo de organizaciones, ¿cuál es su principal característica? ¿Será que ellos hacen cosas por encargo? Dejaran de ser eso, pues, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellos? Normalmente hablamos de los emprendedores. Y el emprendimiento es justamente algo como eso. Existen quienes son emprendedores por necesidad. Y existen los otros emprendedores por, no sé, decisión, por vocación. Por necesidad podrían ser aquellos que de repente, no sé, ustedes en un semestre terminan la universidad, pronto van a entrar en producción. Deben entrar en producción. Y entrar en producción, ¿qué significa para ustedes? Hacer lo que han estudiado. ¿Qué es lo que han estudiado? Teoría, cualquier cosa relacionada a software. O se van a meter a hardware. No es lo esperado. ¿No es cierto? No es lo esperado. En alguna actividad pero relacionada al software, pero la gran mayoría seguramente relacionada al desarrollo del software. Algunos quizás trabajarán como empleados en alguna empresa que desarrolla software, otros trabajarán también de empleados en alguna empresa que tiene su propio departamento de sistemas. Otros podrán hacer su equipo, su grupo y, no sé, hacer publicidad para que lo busquen y desarrollen software a medida o a pedido. Pero de repente son gente que tienen contactos y fácilmente les pueden ubicar y terminan haciendo software. De hecho, este tipo de desarrollo es bastante clásico, que la gente que termina desarrollando software por oportunismo. Hay quienes se presentan a licitaciones, también desarrollan software. Hay quienes hacen trabajo a distancia, tipo freelancer, también sirve. Pero puede que no encuentren nada de eso, que nadie les contrata, que no agarran ninguna licitación, nadie les busca. Vean, no sé, a través de freelance con idiomas que ustedes no lo entienden. Entonces ahí aparece la innovación o el emprendimiento por necesidad. ¿Qué van a hacer? Entonces el proyecto de la materia tiene que ir en ese sentido. Con esto les he dicho dos cosas. Uno, el proyecto no debe ser enorme, porque tienen que trabajarlo como para terminarlo este tiempo que tenemos. Y segundo, obviamente, no hay un cliente esperando o que haya definido lo que ustedes están desarrollando. Ustedes van a ser dueños absolutos de todo. Desde la definición del proyecto, su desarrollo, todo lo que tenga que ver con su puesta en marcha. Bueno, ahora, ¿qué podrían hacer como proyecto? En primer lugar, vamos a colocarlo de esta manera. El proyecto debería ser tan interesante, tan desafiante lo que van a hacer, que valga la pena 6 ingenieros de software desarrollando dicho proyecto. Y ojo, dense cuenta quiénes son ustedes.
Ustedes son prácticamente, no sé, la élite de desarrolladores a nivel universitario. ¿O existe alguien más, no sé, de quién se espera mejores cosas, ¿no? Si tuviera que haber, no sé, un concurso de desarrollo de software, los proyectos que se hacen en esta materia tendrían que ser los llamados a representar a la carrera y, si es posible, ganar. ¿Por qué? Porque aquí se integra absolutamente todo lo que han aprendido. Un proyecto de base de datos solo hablan de base de datos, un proyecto de algoritmos solo hablan de algoritmos, un proyecto de sistema de información solo hablan de sistema de información. El otro día les preguntaba dónde se aplica la ingeniería de software. Dijimos, la ingeniería de software se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. No existe nada más fácil para un profesor tomar un examen de ingeniería de software. ¿Por qué? Porque se le puede preguntar de cualquier cosa que tenga que ver con software. Desde su misma historia, orígenes de evolución, hasta sus formas de desarrollo, criterios acerca de cuál es el estado actual del software, cuál es tu visión a corto, a mediano plazo con respecto al software. Deben hablar, deben saber. Igual, no existe, no debería haber nada más fácil para un alumno que dar un examen de ingeniería de software. Alguien va a decir, tengo que estudiar. ¿Por qué tienen que estudiar? En teoría, si están acá es porque saben programar, saben analizar, saben diseñar, saben hacer aplicaciones web, saben hacer aplicaciones web, saben hacer todo. ¿O no? ¿Sí? Si no, no estuvieran acá. Es como que aprendieron a manejar bicicleta y ya lo saben. Ahora se están convirtiendo en maestros, están consolidándose, están haciendo el experto. ¿A través de qué? A través de la práctica. Buena práctica. A eso hay que agregarle la madurez, el compromiso. No solamente de hacerlo, sino de hacerlo de la mejor manera posible. Un profesional en el ámbito de cualquier lugar tiene tres características, vamos a hablar exclusivamente de ingeniería de software, tres características que nosotros nos vamos a encargar de que eso, cada uno de ustedes logren demostrar. De esas tres características, que son los que dos la tienen. La tercera es la que de repente vamos a ver si realmente la tienen. ¿Cuál es la primera? No existe un profesional, por ejemplo, que diga que es profesional en algo, en este caso en desarrollo de software, si no tiene un conocimiento técnico fundamental. Ese conocimiento, ¿cómo lo adquieren? ¿Nacen con ese conocimiento? No. ¿Cómo lo adquieren? Una formación. En este caso, universidades, tal vez, cursos, talleres, seminarios, conferencias, videotutoriales si quieren, autoformación, maestría, diplomados. Todo eso hace que la persona tenga el conocimiento. Y quien diga que es profesional en algo se supone que tiene ese conocimiento. Ustedes van por lo menos más de 4 semestres, eso equivale a más de 4 años por lo menos, ¿cierto? Haciendo esto, estudiando todo esto. No son improvisados, ustedes no desarrollan software por turismo. Nadie les obligaba a meterse a esta carrera, por ejemplo. ¿O sí? Ustedes han elegido estar acá. Y han pasado 4 semestres, 4 años, mejor dicho. Han aprobado un montón de materias. Se han aprobado todo eso porque tienen ese conocimiento. Claro. Es como les decía hace rato, todos ustedes saben programar, analizar, diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conocimiento indudablemente lo tienen. Y si no lo tienen para algo, ¿qué van a hacer? Lo aprenden. ¿O no? ¿Sí? O vivimos en una época donde el que no sabe algo es porque no quiere o porque simplemente no tuvo la necesidad de saber. Pero tras que lo tiene esa necesidad o quiere saberlo, lo sabe. No necesita irse fuera del país, no necesita que alguien le agarre la mano, no necesita nada de eso.
Si algo fácil existe en el planeta Tierra hoy por hoy, es eso, el acceso a la información, y ese acceso a la información nos produce conocimiento, se transforma en conocimiento. Cada vez se mejoran las herramientas para poder llegar a eso. Imagínense el mundo sin, ustedes lo han vivido, sin inteligencia artificial. ¿Habrá cambiado el mundo? ¿O no ha cambiado? La forma de aprender cambió enormemente. No sería una exageración decir que la IA es casi un mito tan grande como cuando apareció Internet. Imagínense, ¿cómo sería el mundo sin Internet? Y estoy hablando de cuántos años atrás. En nuestro medio, de los 95 para atrás, o 96, 7 para atrás. Se han hecho de todo, hay profesionales, etc. ¿Cómo creen que ellos aprendieron? ¿Con Internet? No, porque no había ese acceso. Entonces, ¿cómo aprendieron? ¿Ustedes se imaginan estudiar sin Internet? ¿Qué sería de su vida? No la entienden, no la podrían comprender. O sea, uno ya no lo visualiza. Pero hubo una época que sin Internet uno sabía lo que ustedes saben. El esfuerzo obviamente era mucho mayor. Esa era la diferencia, el esfuerzo. Con Internet el esfuerzo es menor. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso prácticamente a todo. Apareció Google, facilitaron las cosas. Aparecieron los videos, más fácil todavía. Aparecieron los shorts, creo que es una pena ya. Hay gente que quiere aprender mirando 80 segundos o 60 segundos. En la pandemia ustedes se han dado cuenta de una situación complicadísima. No vienen a clases o no asistían a clases, solo grababan la clase y se amontonaban un montón de video grabado. Les servía de algo. Entonces hay que saber, obviamente, manejarlo. Antes era prácticamente una obligación leer libros para aprender algo. Oiga, aparentemente no hay necesidad porque uno va directamente, la gente se convirtió en una especie de bombero que simplemente busca lo que apaga su incendio y si lo consigue, actúa, lo entrega y se olvidó. ¿Cuánto les queda pero al haber aprendido de esa manera? No les queda mucho, casi nada. Ahora con la IA, ¿cómo es? Es peor. La IA lo hace todo, aparentemente. Pero la pregunta del día es, ¿cómo sabe que lo que está haciendo la IA está bien? La única forma de saberlo es que ustedes lo sepan. ¿Qué es la IA? La IA no debería dejar de ser un asistente, una herramienta, pero no pretender que haga las cosas por usted. Ya en el semestre pasado, por ejemplo, han habido serios problemas con algunos alumnos que han hecho presentaciones de proyectos donde el tutorial hacía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía correctamente. Por ponerles un ejemplo. Generaba código a partir de un modelo, lo generaba. Pero el modelo, el joven no lo entendía mucho al modelo, no tenía los conceptos del modelo, por decirlo en un determinado diagrama. ¿De qué sirve entonces que la herramienta genere código? Entonces, el proyecto de la materia decía debe tener un grado de complejidad que represente 6 personas, 6 ingenieros de software. Póngale mi otro nombre escribiendo para que no se olvide. Primer punto de la propuesta del proyecto. El primer punto le vamos a llamar funciones principales, requerimientos principales. Primer punto, requerimientos principales.
Es decir, acá en este primer punto, de cada una de las propuestas que vayan a hacer, van a describir brevemente los requerimientos de la aplicación que quieren proponer. Ojo, no, requerimiento no es lo mismo que requisito. Aunque parece que hablaran de lo mismo, ¿no es cierto o no? ¿Cuál será la diferencia entre requerimiento y requisito? Hay 4 términos muy parecidos: requerimiento, requisito, especificaciones de requisitos y también función. En este caso se les está pidiendo que traigan los requerimientos, no los requisitos. Para cualquier persona de repente podría ser indiferente decir requerimientos que decir requisitos, pero para nosotros como ingenieros de software tiene que quedar claro. Más adelante van a hacer una tarea que tiene que ver justamente con esto que se denomina terminología del ingeniero de software. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es aquello que se espera que el software algún día lo tenga implementado en alguna de sus funcionalidades. ¿Qué es un requisito? Exactamente lo mismo. Un requisito es aquello que esperamos que algún día esté implementado a través de alguna de las funciones del software. Hasta ahí es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? 2 diferencias enormes. Primera diferencia: el tiempo. Es decir, dentro de un proceso de software lo primero que aparece son los requerimientos. Después esos requerimientos son transformados en requisitos. Normalmente los requerimientos tienen, que es el segundo punto, los requerimientos están expresados en un lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Un lenguaje que lo entienden desarrolladores, clientes, cualquier involucrado en el proyecto lo va a entender sin ningún inconveniente dichos requerimientos. En cambio, los requisitos siguen siendo lo que el software debe hacer, pero esta vez ya no están en un lenguaje natural. ¿En qué lenguaje estará? Tampoco está en un lenguaje de programación, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿No? Entonces, ¿en qué lenguaje estará? Es un lenguaje seguramente técnico, exclusivamente creado para representar requisitos de software. ¿Qué lenguaje conocemos? Ese, no UML. ¿Qué significa UML? El lenguaje unificado de modelado. Entre otras cosas, UML sirve para especificar requisitos de software o para representar requisitos de software. Entonces, yo puedo representar lo que el software debe hacer, es decir, sus requisitos usando UML. Pero esa representación se lo mostraré al cliente. ¿Lo entregarán al cliente ustedes? No, porque tendrían que obligarle a que haga un curso de UML antes y eso no es posible. ¿Por qué necesito el lenguaje técnico? ¿Por qué no lo dejo nomás así en texto convencional? ¿Cuál será la razón? Una sola, ¿no es cierto? Eliminar, ojalá fuera, pero por lo menos reducir la posibilidad de ambigüedad. El lenguaje natural es ambiguo. Tremendamente ambiguo. Podría tener muchas interpretaciones. Depende de cómo se lo mire y de dónde se lo mire. Y eso no es bueno cuando yo quiero describir funcionalidad del software. No es bueno cuando yo quiero describir una solución o un diseño de software. Debo asegurarme que si algo está libre es de eso, de la ambigüedad. Entonces aparece un email con una notación estándar, donde para todos significa exactamente lo mismo. Nadie lo entiende de otra manera más que lo que está descrita en la sintaxis semántica que tiene UML como lenguaje. Entonces, lo primero que van a traer son los requerimientos del software expresados en términos de requerimientos. Habrá otra oportunidad cuando lo traigan ya en forma de requisitos. Nunca se olviden que siempre que desarrollemos software, existen algunas actividades que no pueden dejar de hacer. Uno,
entender el problema. 2, crear soluciones. 3, escribir código. 4, asegurarse que mínimamente está libre del problema de fallo. Debo hacer. No hacer alguna de esas 4 tareas o actividades. Simplemente voy a tener con mayor probabilidad cosas que no me interesan, no me gustaría tener. Vamos con el siguiente punto. En este primer punto que pusimos funciones o requerimientos principales, faltan de esto. Lo que el software va a hacer debe estar escrito ahí. Si no está escrito ahí es porque no lo va a hacer. Y viceversa debería funcionar igual. Lo que el software hace debe estar escrito ahí, una vez que cuando ya esté seguramente implementado. Bien, eso es el primer punto de la propuesta. Segundo punto de la propuesta que debe traer es lo que hace ratito les decía un poco. La justificación de por qué ese proyecto que están proponiendo amerita el trabajo de 6 ingenieros de software trabajando con ese proyecto. ¿Cómo podemos demostrar eso? En teoría se supone que hemos quedado que lo que van a entregar es un producto terminado. No van a entregar una versión alfa o beta o cosa por el estilo. Terminado. Pero ¿cómo podemos demostrar que una aplicación podría justificar la presencia de 6 ingenieros de software? Seguramente muchos podrían tener distintos criterios para argumentar dicha situación. La primera que seguramente a todos se les ocurre es la complejidad del proyecto. ¿Pero la complejidad de qué? Porque hay complejidades que simplemente es tamaño. Es la que no me interesa que trabaje. La complejidad debe estar en el esfuerzo centrado en una etapa denominada diseño. El diseño del software debería definir el grado de exigencia, necesidad de que hayan 6 ingenieros de software trabajando con dicho. Yo puedo ver un edificio construido y funciona. No sé, una caja, un edificio con un montón de departamentos y funciona. Ese mismo edificio de repente podría haber sido construido de muchas otras maneras y quizás una de ellas de manera mucho más óptima. No sé, si de repente aprovecha no sé, el sentido donde aparece el sol, la forma del edificio, los vientos, le dan una arquitectura en particular. Es un software ocurre lo mismo. Cuando hablamos de diseño, ¿a qué nos referimos? Hace rato yo les decía que hay 4 actividades que no deberíamos nunca dejar de hacer. Entender el problema es una de ellas. ¿Alguien puede desarrollar software sin entender el problema? ¿O debería en todo caso desarrollar software sin entender el problema? No debería. Y si lo hacen, ¿qué ocurre? Porque a veces lo hacen. Ni siquiera entendieron bien el problema y ya están escribiendo el código. ¿Cuál es el resultado de una situación como esa? La más triste. Engañarse, engañar a todos. Creer que lo que están haciendo es lo que hay que hacer. Trabajan diseñadores, programadores de una manera bastante ardua, pero para requisitos mal planteados.
Y el resultado final, lo que se ha hecho, no sirve. Funciona, cierto, pero no sirve. ¿Y qué queda de hacer? Volverlo a hacer. Entonces, entender el problema se convierte en algo esencial. Un nombre clásico para entender el problema, ¿cuál sería? Análisis. Un nombre tradicional, análisis. ¿Qué es análisis? Analizar. No es otra cosa que entender, comprender, pero detalladamente. El análisis no es pasar por encima. En esta materia han habido casos bastante, por ejemplo, los parciales. Se les trae un problema a resolver, hay jóvenes que medio están, medio no están, medio vienen, medio no vienen, le encargan al otro que le cuente qué pasó, qué pidió, otro medio lo graban y lo escuchan, o se lo cuenta mal. Entonces empiezan a desarrollar asumiendo que han entendido el problema. Vienen por acá y no es lo que se pide. El 50% a cualquier... alguien dice por ahí que el 50% de la solución es entender el problema. Practíquelo. Se le va a agradecer su productividad. ¿Por qué la productividad es pésima o es mala? Una de las razones es por eso. Porque hacemos deshacer. Queremos hacer y luego hemos hecho y no era lo que se pidió y hay que volverlo a hacer. ¿Se puede esperar productividad en esa forma? No va a existir. Como hace rato les decía, no tienen que nacer de nuevo en términos de aprender, tienen que nacer de nuevo de repente en términos de compromiso, de querer hacer las cosas. La otra etapa, la de creatividad, la etapa de donde se crean soluciones. ¿Qué es lo que le ponemos? Si la primera es análisis, esta otra donde se crean soluciones, ¿qué se llamará? Diseño. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es el diseño? El diseño viene a ser justamente la etapa en el proceso de software en la cual se crean soluciones. Soluciones en plural, no una sola solución. Voy a crear soluciones y de esas que he creado voy a elegir seguramente la más óptima, la más conveniente, la más apropiada. No voy a implementar la primera cosa que se me ocurra. Entonces decimos otra vez, no es conveniente desarrollar software sin crear soluciones. Y crear soluciones para nosotros es otra cosa que diseñar. En teoría, para cualquier ingeniero de software, la etapa más interesante con la cual uno le gustaría estar comprometido es con el diseño. ¿Por qué? Porque ahí es donde le van a seguramente reconocer bastante sobre su potencial en cuanto a creatividad, en cuanto a encontrar soluciones. El analista por sí solo, fíjense este detalle. Si yo tuviera que elegir analistas, ¿qué valoraríamos en un analista? Es decir, ¿qué es lo más rescatable? ¿Qué es lo que tendríamos que fijarnos bien en un ingeniero de software para mandarle a hacer un trabajo de analista? Ustedes van a tener un equipo de desarrolladores, de repente hay que hacer análisis. ¿Que cualquiera de ellos lo puede hacer análisis? Claro que sí. Claro, cualquiera lo puede hacer. Ahora, pero que cualquiera lo puede hacer de manera eficiente, efectiva. Ahí está muy... De repente, ¿qué se precisa para hacer un buen análisis? ¿Cómo tendría que ser ese ingeniero de software responsable del análisis? ¿Qué se fijaría en él? Por ejemplo, si él es capísimo para hacer diagramas de caso de uso, ¿será una buena idea que yo lo defina solo por eso como analista? No creo. Porque al fin y al cabo no me interesa que el analista haga buenos diagramas de caso de uso. ¿Qué me interesa del analista? Me interesa que el analista tenga la capacidad de poder realmente llegar a descubrir qué es lo que quiere el cliente que el software haga y tenga la capacidad de describirlo, especificar para que los demás desarrolladores lo entiendan correctamente. Cuando hacen el análisis, ¿qué problema normalmente se les atraviesa? El sistema de información 2, por ejemplo, prácticamente se les obliga a que vayan a buscar clientes para que sean su caso de estudio, para que lo que desarrollen ustedes tenga algún sentido.
porque esa es una limitación a los sistemas de información. Porque cuando uno desarrolla un sistema de información, nosotros como desarrolladores no definimos la forma de cómo trabaja el sistema, o sí, ¿no? Lo que nosotros hacemos es implementar las políticas de negocio y seguramente optimizarlas a través de la tecnología basada en software. Pero yo no defino como, no sé, un sistema universitario o académico, yo no voy a definir los procesos de inscripción. Yo voy a definir los requisitos, no voy a definir nada. Por eso es que cuando uno desarrolla el sistema de información depende demasiado de él. El analista es así. El analista no es un tipo libre. El diseñador es un tipo libre. El analista depende de su trabajo. ¿De quién depende? De que le vaya bien en su trabajo. Depende del cliente. ¿Qué hace el analista si se encuentra con clientes que no tienen tiempo? Con clientes reacios, clientes que no les preguntan, que no les gusta que le pregunten, clientes muy desconfiados. Si se encuentra con un cliente como ese, ¿será que pueden lograr descubrir los requisitos de software? Pero deben hacerlo. Los clientes a veces en una etapa como esa creen que los analistas o los desarrolladores son tipos que tienen la capacidad de leer la mente y ellos dan apenas unas pautas y esperan que todo lo demás el otro lo sepa. Bueno, de cliente se puede entender que de repente piense eso, pero triste hay desarrolladores que piensan que realmente tienen esa capacidad. Escuchan esas pautas y creen haber entendido lo que hay que hacer y empiezan a generar requisitos, pero lo que generan son especulaciones, simplemente eso. Entonces, ¿qué necesitamos de un analista? Bueno, ¿para qué debería ser? ¿Para hacer diagramas? No, creo que uno al final no le interesa eso. ¿Que sea un tipo programador? No. ¿Cómo debería ser entonces un analista? A ver, repito otra vez la situación, el escenario. Están haciendo análisis, están con un cliente así, duro, no tiene tiempo, no quiere hablar, desconfiado, etcétera, etcétera. No está haciendo nada, pero no tiene tiempo. ¿Qué hacen ustedes en una situación como esa? ¿Cómo revierten esa situación? ¿Con código? No. ¿Con modelos? Tampoco. ¿Con qué van a revertir? Seguramente, si tenemos recursos en comunicación, sí, podríamos afrontar, revertir esa situación. Un analista debe tener recursos en comunicación. ¿Por qué? Porque justamente se trata de eso el análisis. El análisis es una actividad totalmente interactiva. Fuertemente. Hablemos del diseño. En el diseño, ¿será que pasa eso? Yo necesitaré diseñadores que tengan esa habilidad, esa característica. Que tengan sería bueno, pero no es esencial. ¿Cómo tendría que ser mi diseñador? Tendría que hacer honor a ese nombre de ingeniero, ¿no es cierto? De ser un tipo con una mentalidad ingeniosa terrible, un tipo creativo, un tipo que no espera que le digan, así debes hacer las cosas. Porque hay gente que es buena haciendo, pero cuando le dicen lo que debe hacer, inclusive cómo debe hacerlo, sí lo hace. Pero no es lo mismo que sea él quien cree, tenga esa capacidad de creación, de creatividad. Un diseñador que crea soluciones tiene que ser pues, un tipo que tenga fundamentación, llamémoslo así, técnica, pero también una capacidad creativa. Hace rato, por ejemplo, yo les hablaba y les decía que un profesional debe tener 3 características. La primera me he dicho que era un tipo que tenía conocimiento técnico. Hay una segunda. ¿Cuál será la segunda? Más allá de tener conocimiento técnico. Es con lo que ustedes nacieron. ¿Con quién nacieron ustedes? Con un talento. Si les preguntan cuál es tu talento, ¿qué van a decir? Contar memes, contar chistes, ¿qué van a decir? ¿Cuál es su talento? Real. Desarrollar software. Tiene que ser ese su talento. ¿Cuál es tu vocación? Es esa.
que te encanta hacer eso. Así como hay gente que tiene talento para tocar guitarra o jugar fútbol o para hablar o no sé qué, los que desarrollan software tienen talento para desarrollar software. No sé si han visto esos tipos, compañeros de ustedes, tal vez te pasa esto. Hay personas que desarrollan software y terminan desarrollando software, pero les cuesta un montón, sudan, bregan. Y hay un montón de estudiar, profundizar, repasar, indagar, logran hacer el software. Consiguen hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que esos tipos de repente sí son tipos que tienen conocimiento, tienen capacidad, pero no tienen talento. Y están los otros. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que les fluyen, como poseídos. ¿O no? ¿Sí? Si a ese tipo le darías algo de conocimiento, ¿dónde estaría? Solo hacen uso de su talento, que si eso lo complementaría con conocimiento, ¿dónde estaría? Pero se espera, se entiende que cualquiera de ustedes, si algo tienen, ese es su talento. No estarían acá si no lo tuvieran, no tendrían que estar, porque se estarían fregando la vida, pues, ¿no es cierto?, si no tuvieran eso y están acá. Tendrían que estar en un lugar donde ustedes realmente tienen vocación para hacer lo que están haciendo. Llámele talento, llámele habilidad, llámele vocación, haber nacido para eso. Pero la tienen, dos. Primero, conocimiento. Segundo, habilidad o talento. Y el tercero, ¿cuál será? Esos dos primeros, yo tengo la plena seguridad que todos ustedes lo tienen. No estarían acá si no lo tuvieran. No tendría sentido que estén acá si no lo tuvieran. Yo asumo que lo tienen. El tercero, ¿cuál podría ser? ¿Qué le faltaría? Que de repente ese sí, algunos lo deben tener, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, algunos ni se han enterado tal vez. Lo conocemos como madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez no tiene que ver necesariamente con ser mayor o tener muchos años. La madurez tiene que ver con el sentido crítico, tener criterio, tener compromiso. ¿Compromiso con qué? Compromiso con hacer las cosas de la mejor manera posible, por ejemplo, o compromiso con la excelencia. Ser un tipo disciplinado. Dije para esta fecha, pues para esta fecha tiene que ser. Ser un tipo que trabaja con organización y con planeación. Ser un tipo que trabaja con ética. Alguien que tiene esas tres cosas es un profesional. Y ahí es donde nosotros tenemos que, evidentemente, asegurarnos de cumplir. Entonces, les decía, dentro de la propuesta del proyecto, primer punto a presentar, requerimiento. Segundo punto, ¿no es cierto?, una justificación del por qué ese proyecto amerita 6 ingenieros de software trabajando. Vamos a utilizar al diseño como una etapa en la cual va a estar el desafío, que es el diseño, es la etapa de las soluciones. Es donde realmente van a crear, no sé, más bien es un edificio hermoso, pero más allá de hermoso, optimizado, que aprovecha absolutamente todas las posibilidades que se puede aprovechar desde el sol, el espacio, el terreno, lo que ustedes quieran imaginar. Así como nadie desarrolla software si no crea soluciones, a eso le llamamos diseño. A esa etapa donde escribimos código, ¿qué le llamamos? Hay gente que le llama codificación, hay quienes le llaman programación, pero el nombre correcto desde el punto de vista de ingeniería de software es implementación, y eso no se olvide nunca. Implementación. ¿Qué es la implementación? Es la etapa donde empieza a escribir código. Nadie va a desarrollar software sin escribir código. Ahora, que cada vez escribimos menos código, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Por qué? Porque las herramientas escriben más código que nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos tener la capacidad de hacer más. Si algo evoluciona en el desarrollo del software, son las herramientas. No sé si se han enterado, pero si no se han enterado, yo les comento.
Hubo una época de desarrollo de software que para que aparezca una simple línea había que escribir código. Imagínense para que aparezca un formulario, un botón. Había que escribir un montón de código y a ver si funcionaba. Hoy día ustedes se preocupan por eso. Para nada. Hasta interactúan con inteligencia artificial, escriben algo, nada. Nada. Por eso decimos que cada vez las herramientas aceleran la productividad, podemos hacer más. Pero también somos conscientes que cada vez el desarrollo de software se hace más complejo. ¿Por qué? Porque preciso hacer muchas cosas. Hace mucho tiempo atrás, yo podría hacer una aplicación completa con un solo lenguaje de programación. Mi for, mi clip, lo que ustedes quieran, mi sistema estaba completito. Era el rey porque sabía solo un lenguaje. Hoy con un solo lenguaje pueden hacer algo. Es más, se después amorando y hasta el mundo cambia. Entonces son situaciones que uno debe hacer. A eso llamamos implementación. A un tipo que escribe código, ¿qué valor, qué tendría que valorar en él? Que sea un tipo charlatán, que tenga la capacidad de comunicarse. Sirve, pero no es lo que me interesa. Un tipo que sea creativo sirve, pero no es lo que me interesa. ¿Qué me interesa de él? Un tipo especialista, conocedor de las herramientas, de los componentes, de los servicios, que sea capaz de mostrar la diferencia entre la versión 10 del mismo lenguaje versus la versión 10.1. Si es 10.1 es porque hay algo que está mejor. No es por nada. Y ese tipo lo sabe explotar. Ese es un problema. Ahora veamos a la otra etapa, la etapa de encontrar problemas, errores. ¿Cómo le llamamos a esa etapa de buscar fallas? Normalmente son la etapa de las pruebas. Al que hace analista lo llamamos analista, al que hace análisis le llamamos analista, al que hace diseñador, ¿qué le llamamos? Al que hace diseño le llamamos diseñador, al que escribe el código programador, al que hace las pruebas, ¿qué le llamamos? Eso, ¿no? Ingeniero de pruebas, tester, algo así. Pónganse a pensar esto. Si tuvieran que pagar a su gente, a su equipo, por productividad, ¿cómo le pagarían? Al analista, ¿cómo le pagarían? No por la hora sentado que está ahí. Por productividad, ¿qué tomarían como referencia? No sé, la cantidad de historias de usuario especificadas o caso de uso, podría ser. A un programador, algo parecido, la cantidad de líneas de código que escribe, la cantidad de funciones que implementa. Alguien que hace las pruebas, ¿cómo le pagaría? Si yo hago un software, se lo entrego a él para que haga las pruebas, y él hace las pruebas, y me entrega su reporte de pruebas, y la carátula de ese reporte de pruebas, y en la siguiente hoja, él me pone una carta de felicitación. Me dice, ingeniero, te escapo para hacer software, su software no tiene ni un error. ¿Qué hago? Le pago el doble. No. La estadística dice que software que se desarrolla siempre tiene fallas. Si usted se encuentra con un software que no tiene fallas, puede ser que esté presente ante un software por demás básico, simple. ¿Para qué eso? Desconfío. Porque si no, le va a pasar lo que siempre ocurre. De hecho, las pruebas de software tienen algo muy interesante. ¿Qué buscamos en un ingeniero de pruebas? ¿Para qué tendría que ser prueba? ¿Qué más? Por ejemplo, para empezar, ¿cómo le voy a pagar al ingeniero de pruebas? Le voy a pagar por cada error que encuentre. Si no encuentra un error, ¿habrá que pagarle algo? No. ¿Y por qué? Veamos ahí. Que habrán excepciones, seguramente. Ustedes mismos han visto cuántas empresas de internet publican cierto tipo de versiones de software y pagan a la gente que encuentra errores, fallas. ¿Para qué tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser un ingeniero de software que se dedica a las pruebas? Por ejemplo, un ingeniero de software que se dedica al análisis es un tipo con muchos recursos de comunicación. Un diseñador es un tipo de eso que está con su foco en el sentido todo el tiempo, creativo a morir. El que escribe código es un tipo que
las hacen, las deshacen, el código por encima. El que hace las pruebas, ¿cómo tendría que hacer? Seguramente va a ser un tipo con una mentalidad totalmente destructiva. Si no tiene esa mentalidad, no me sirve como ingeniero de programa. Lo tiene que tener entre ceja y ceja. Debe lograr que falle. Porque si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a encontrar la falla? El usuario. Y eso ya no sirve. No hay cosa peor para un desarrollador que entregar un producto diciendo que funciona y está aprobado y el cliente termina encontrando fallas. ¿Por qué? Porque mi producto ya no es un producto, es un producto defectuoso. Ni siquiera digo tiene un error, no es un error, es un defecto. ¿Por qué es un defecto? Porque yo dije que ya estaba terminado. Entonces, para nosotros, en esta etapa que estaba, en este punto que estamos hablando, de todas esas actividades las van a hacer, análisis, diseño, implementación, pruebas, las van a hacer. Verán si ustedes lo hacen secuencialmente, lo hacen de forma iterativa, lo hacen por ciclos, de repente lo hacen en paralelo, dependerá de la estrategia de desarrollo que ocupen, pero de que tienen que hacer, a las tienen que hacer. Sin embargo, para este punto, el diseño es que quiero que lo ocupen como una etapa de, como un punto de referencia para demostrar el grado de complejidad que tiene el proyecto que está presentando. Debe tomarle una muy buena hora expresadas en noches seguidas, probablemente, para proponer un diseño de esos. ¿Alguien puede decir en qué termina el diseño? A ver, vamos a contar aquí. ¿Usted qué apellido? Paragua. Paraguay. Paragua. Su nombre. Guadalupe. Guadalupe. Fíjense, aquí está Guadalupe acá adelante. ¿Qué tendrían que ustedes verla hacer a Guadalupe para que digan, ah, Guadalupe está diseñando? Si a Guadalupe lo ven hablando con un cliente, ¿podrán decir que está diseñando? No. Si a Guadalupe le ven escribiendo código, ¿podrán decir que está diseñando? No. Muchos podrán decir que sí, porque hay locos que sí lo hacen. La ingeniería de software dice un principio muy básico. Diseñar no es escribir código. Si yo me baso en ese principio, y si lo veo a Guadalupe escribiendo código, no puedo decir que está diseñando. ¿Por qué? Porque el diseño y la implementación tienen su tiempo, tienen su espacio. Entonces, ¿qué tenemos que ver haciendo Guadalupe para decir que está diseñando? Bueno, normalmente las etapas del análisis, las etapas del diseño son etapas intensas en cuanto a modelamiento, donde uno construye modelos. Más adelante vamos a hablar un poco más de modelos, pero yo normalmente uno hace modelos. Si yo lo veo a Guadalupe haciendo un modelo, yo podría decir que está diseñando, probablemente. Un ejemplo de un modelo es un diagrama de clase. Si Guadalupe está haciendo un diagrama de clase, ¿podría decir que está diseñando? Ahí alteramos el problema. ¿Por qué? Porque jamás una actividad tiene que ver con el hecho de realizar un determinado diagrama. Cuando ustedes tengan que colocar actividades, nunca hagan referencia a los diagramas. ¿Por qué? Porque los diagramas apenas es la forma de representar el resultado de una actividad realizada. El diseño. Yo lo veo ahí haciendo un diagrama de clase, por ejemplo. Podría estar haciendo análisis, como también podría estar haciendo diseño. Veamos un ejemplo simple. Todos ustedes conocen el modelo de dominio, ¿no ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es un modelo de dominio? Es un diagrama de clase. Ahora, ¿ese modelo de dominio representa la base de datos? ¿No? ¿Representa el software? Tampoco. ¿Qué representa entonces? Su nombre lo dice todo, modelo de dominio. ¿Dónde y cuándo se hace ese diagrama? En la etapa de definición del proyecto. Muy adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que definir el dominio del proyecto. En otras palabras, como definir su alcance.
donde cada clase no es una tabla, no es un código, no es nada, cada tabla es un concepto a tomar en cuenta como alcance del proyecto. Y es un diagrama de plano, no tiene nada que ver con diseño, es un modelo que se hace muy adelante. Entonces, hacer un determinado diagrama no necesariamente me garantiza que está haciendo diseño. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo para estar haciendo diseño? Anótenlo y no se olviden porque no se olvidan. 4 actividades que debería definir el diseño. Primero, si Guadalupe está definiendo la arquitectura del software, está diseñando. Si Guadalupe está definiendo las estructuras de datos que va a utilizar el software, está diseñando. Si Guadalupe está definiendo la forma de cómo el software va a interactuar con los usuarios y con otros software, también está diseñando. Y finalmente, si Guadalupe estuviera definiendo los procesos, los algoritmos, los componentes que se van a utilizar en la lógica de negocios del software, está diseñando. En otras palabras, diseño de datos, diseño de arquitectura, diseño de procesos y diseño de interfaz. Entonces, en síntesis, ahí debería estar el esfuerzo de su proyecto. Ahí debería estar la argumentación de por qué su proyecto necesita 6 ingenieros de software trabajando. Bueno, ¿cuántos puntos ya describimos? 2, creo, ¿no? Vamos con el tercero.